Hola, buenos días. Bienvenidos a todos en esta nueva clase. Creo que, vamos, no creo, me dijeron que hubo una confusión en la anterior sesión, que algunos os fuisteis. Y bien, bueno, recordaros que dejé bien claro en las grabaciones que yo os avisaría los días que tengáis clase a las 13:55 de si os podéis ir porque os mando una tarea. No obstante, no os preocupéis que ya no va a haber ninguna confusión porque voy a dar todas las clases. La semana que viene las 3 sesiones serán también a través de grabaciones como esta. Y así que no quepa la menor duda. Quiero pensar, por supuesto, que ha sido una confusión real y que no se ha pasado de listo nadie intentando fumarse la clase. Lo digo porque somos humanos y las tentaciones a veces son grandes, ¿no? Bien, bueno, pues que quede claro que todas las sesiones vais a tener que estar. O sea, no va a haber tareas para iros a las 13:55, ¿vale? Lo remarco para que no haya ninguna duda y ninguna confusión. Y bueno, ahí están los vídeos y se explicó también con claridad. Entonces, bueno, no pasa nada. Corramos un tupido velo, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir. El otro día nos quedamos en esta frase de Aristóteles que os pedí, además fue el último elemento de la clase. Os pedí que hicieseis un breve comentario, un titular de eh, una sola frase, ¿vale? Que resuma y recoja la idea principal de este pequeño texto de Aristóteles y luego una reflexión personal de unas pocas líneas de lo que a vosotros os quería decir de una manera argumentada, etcétera. Bien, ya os he dicho que os recogeré los cuadernos para leer, valorar, evaluar y calificar esas reflexiones y otras que vayamos haciendo a lo largo del curso. Insisto que es un porcentaje importante. Así que no desaprovechéis estas oportunidades que además que os va a servir para crecer, para desarrollar y poder hacer buenos comentarios de texto, también os puede ayudar y mucho para subir vuestra nota, ¿vale? Así que no desperdiciéis. Bien, bueno, pues vamos a seguir avanzando. Estamos, os recuerdo, en la introducción de la época de la antigüedad, en Grecia. Recordamos que la filosofía empezó en Grecia. Vimos que las causas pues eran fundamentalmente se dieron las circunstancias de un clima espiritual especial y a través del desarrollo de la poesía, de la religión y de las situaciones culturales y políticas del momento, pues hizo resurgir lo que hoy conocemos como filosofía, ¿no? Y decíamos que tenía, y estuvimos viendo, que la filosofía tiene un objeto concreto, que tiene un método concreto y que eso es lo que le da la propiedad para poder hablar de manera rigurosa de filosofía, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a entrar a las etapas y a los periodos de la filosofía antigua, ¿vale? Que son fundamentalmente 6 periodos que debéis conocer y aquí es donde vamos a enmarcar también a Platón. Ya en breve nos introduciremos de lleno en su pensamiento. Bien, bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el periodo de la filosofía antigua abarca un milenio prácticamente, que es muchísimo tiempo, del siglo VI antes de Cristo hasta el 529 después de Cristo aproximadamente, ¿no? Justo en el momento en que el emperador Justiniano clausuró las escuelas paganas y ordenó que se dispersaran a los seguidores de estas escuelas paganas, ¿no? Bien, entonces en todo este lapso de tiempo, que es muchísimo, eh,
Estamos, para que os hagáis una idea, estamos ahora mismo en el 2023 de cristiandad, pues hay 2 milenios y poco, pues es como si abarcase el primer milenio de la cristiandad. Entonces vamos a ver estas 6 fases, cómo se dividen de la antigüedad. Bueno, aquí nos acompaña que las imágenes no suelen ser casuales ni son simplemente para una cuestión estética, sino para relacionar, o al menos hacer el intento de relacionar lo que estamos viendo con la imagen, que esto a los que tengáis memoria fotográfica, pues os puede ayudar muchísimo para relacionar, ¿no? Bien, pues estos que salen en la imagen son los pitagóricos, que pertenecen a este primer grupo de la antigüedad, que es el periodo naturalista, ¿no? Y está caracterizado por el problema y el estudio de la physis griego, o sea, esto es de las cuestiones de la naturaleza, ¿no? Y del cosmos, cómo se ha originado la vida, qué es la Tierra, cómo es la Tierra, cómo es la naturaleza, las fuerzas, fuego, aire, mar, agua, etcétera, tierra, y abarca los siglos sextos, o sea, desde el principio hasta el siglo V antes de Cristo. O sea, aproximadamente los naturalistas estuvieron en un periodo de unos 100 años. ¿Qué grupos aparecen en esta época? Pues los pitagóricos, ¿vale? Pitágoras, que sabéis que es filósofo y matemático, los eleatas, los pluralistas y los físicos eclécticos. Bien, no podemos entrar, por desgracia, porque hay muchos que son muy interesantes. Según va evolucionando la filosofía, perdón, mejor dicho, la evolución propia de la filosofía va recogiendo lo anterior y a partir de lo anterior se crece y se avanza en lo nuevo, ¿no? Pero bueno, el tiempo no nos permite poder entrar en estas ramas que tienen cosas y aportaciones muy interesantes a la filosofía, simplemente para que lo conozcáis y sepáis a qué grupos pertenecen o qué corrientes filosóficas eh, se incluyen en cada una de estos tiempos, ¿no? Bien, vamos a ver. Aquí tenemos el segundo periodo, que es el periodo llamado humanista, ¿vale? Coincide con la última etapa, por eso de la transición y porque recoge lo anterior, como hemos dicho, coincide con la última etapa de la filosofía naturalista y además con su eh, crisis, ¿no? Su declive. Eh, tiene como protagonistas a los sofistas que son también amantes de la sabiduría o sabios, ¿vale? Y sobre todo el protagonista de este periodo humanista es Sócrates, ¿vale? Quien por primera vez va a intentar definir qué es la esencia del hombre. Bien, me da mucha pena que no podamos estudiar a Sócrates, que es de suma importancia, ¿no? De hecho, es el maestro de Platón, va a tener una influencia muy notable en el pensamiento de Platón, en el desarrollo de la filosofía y en el método de hacer filosofía que veremos más adelante. También tiene una vida muy interesante y muy coherente con su pensamiento hasta el punto de que le mataron por esto, ¿no? Le envenenaron con cicuta. Bien, no podemos tampoco dedicarle más tiempo para nuestra desgracia, por lo menos para la mía. El tercer momento, eh, y este es importante, ¿por qué? Porque aquí es donde se enmarca, se engloba el periodo en el que surge Platón, ¿vale? El tercer momento dentro del milenio de la antigüedad. De hecho, aquí en la foto tenéis el más anciano, es Platón,
con su alumno Aristóteles, ¿vale? Que parece ahí más joven, ¿no? Bien, este es el momento de las grandes síntesis, ¿no? de Platón y de Aristóteles. O sea, es el periodo, el tercer periodo es el periodo de estos dos filósofos, que además vamos a estudiar los dos, ¿vale? Así que ya ubiquemos a los dos en este tercer periodo de la antigüedad, que es el siglo IV antes de Cristo, que está caracterizado especialmente por el descubrimiento de lo suprasensible. ¿Qué es lo suprasensible? Supra, más allá, lo que supera la sensibilidad, o sea, lo que no es meramente la sensibilidad. Perdón, hasta ahora los naturalistas, los pitagóricos, incluso los humanistas, que ya dieron un paso importante para, como hemos dicho, intentar definir al hombre, a la persona, al ser humano, se habían quedado pues básicamente en cuestiones físicas, ¿no? En lo que se puede ver, en lo que se puede tocar, en lo material. Llega un momento que es este, donde se dan cuenta de que además lo que se puede tocar, lo que se puede medir, lo que perciben nuestros sentidos, además de eso, hay una realidad que es suprasensible, o sea, inmaterial, que hemos de tener en cuenta y que se empieza a hacer una seria y rigurosa reflexión, ¿vale? O sea, la realidad no solo está compuesta por la materia, sino también está compuesta por elementos que no son materiales, o sea, inmateriales, o sea, suprasensibles. Pues es en este periodo donde se empieza a valorar y a hacer reflexión, por lo tanto, filosofía sobre estas cuestiones. Y por la explicitación y formulación orgánica de diversos problemas filosóficos. Esto de la formulación orgánica, lo que quiere decir en síntesis es que empieza a aparecer un sistema ordenado de tratar los problemas filosóficos, ¿vale? O sea que ya de alguna manera se empiezan a diferenciar las distintas ramas, eh, las distintas bueno, entidades y objetos de la filosofía, aunque sabemos que el general es que le interesa todo y llegar a las últimas causas, pero dentro de eso está pues, la antropología, está la política, está eh, la metafísica. Veremos que ya Platón empieza precisamente por esta cuestión de lo suprasensible, se comienza ya con la metafísica. Meta significa más allá de, física, lo físico, más allá de lo físico, o sea, también lo suprasensible, más allá de lo que, de la materia, de lo que pueden percibir nuestros sentidos, que se puede tocar, que se puede medir, etcétera, que se puede observar con los sentidos, que se puede experimentar de manera también material, etcétera, ¿no? Entonces, en este momento, que es más o menos, pues, no, más o menos no, es la tercera fase de este primer milenio de la antigüedad respecto a la filosofía, es donde se enmarcan Platón y Aristóteles. Esto es importante. Y es importante también saber cuáles son estas dos características, lo suprasensible y la formulación orgánica de la filosofía, o sea, eh, se empieza a sistematizar y a ordenar bien los problemas filosóficos, ¿vale? Ojo con esto. Bien, eh, el cuarto periodo, ¿por qué está caracterizado? Bueno, pues por las escuelas helenísticas. El Hades sabéis que también es Grecia, ¿no? Aquí tenemos una foto precisamente del movimiento epicúreo que pertenece precisamente a este grupo de escuelas helenísticas, ¿vale? Bien, estas escuelas abarcan desde la conquista de Alejandro Magno hasta el final de la era pagana y también coincide con el florecimiento de la corriente del cinismo, ¿vale? No os preocupéis porque
vamos a tener un glosario de definiciones que ya os explicaré, que hay que conocer, donde aparecerá la definición muy breve y muy sencilla de todas estas corrientes, ¿no? Y la idea principal a la que se dedicaban o pensaban, ¿no? Así que, pero bueno, insisto, lo que me interesa es que sepáis relacionar que estas corrientes pertenecen en este caso a las escuelas helenísticas, ¿no? Por lo tanto, coincide con el florecimiento del cinismo y también con la aparición de grandes movimientos que tuvieron y han tenido gran influencia en la filosofía y tienen todavía en algunos casos, del epicureísmo. Epicurio era su líder, aquí le tenemos enseñando en un aula natural, el escepticismo y la posterior difusión del eclecticismo. ¿De acuerdo? El escepticismo ha tenido una gran influencia y hoy en día, por suerte, por desgracia, más bien por desgracia, desde mi humilde opinión, tiene mucha influencia porque, bueno, no consideran que nada sea verdadero. Esta es la antesala del relativismo y es un gran problema porque de alguna manera están negando la verdad de las cosas, ¿no? Y a la vez, al negar la verdad de las cosas, están afirmando una verdad. La verdad de que no se puede llegar ni conseguimos llegar a la verdad de las cosas, ¿no? Entonces es una contradicción, pero bueno, pues estos señores son los que hacen la propuesta, que luego, insisto, abrirán a muchas corrientes, tanto bueno, pues, que son arriesgadas para el ser humano, para el pensamiento y luego también para su repercusión social, política, etcétera, ¿no? Bien, perdón. El quinto periodo es el periodo religioso del pensamiento pagano antiguo, ¿no? Se desarrolla casi por completo durante la época cristiana y se caracteriza sobre todo por un grandioso renacimiento, una vuelta a los orígenes de Platón, ¿no? Que terminará este periodo con el movimiento neoplatónico, que también ha tenido eh, muchísima influencia en la filosofía a lo largo de toda su historia, ¿no? En esta imagen aparece Plotinio, este señor de rojo, con túnica roja, que es uno de los primeros y de los líderes y de mayores influencias que tuvo el neoplatonismo, ¿no? Entonces, insisto, este periodo se basa fundamentalmente en el pensamiento religioso pagano dentro de ya la época cristiana. El emperador Justiniano se había convertido al cristianismo, etcétera, y hay un renacimiento del platonismo que se conoce como movimiento neoplatónico, ¿vale? Estará acondicionado a las diversas formas que presenta cada autor del neoplatonismo, ¿no? Hay algunos casos donde incluso se pueden llegar a tener dudas si verdaderamente hay una influencia o no de Platón, porque bueno, pues puede distar bastante. Pero en fin, tampoco vamos a entrar al detalle. Con que sepáis esta idea de este periodo es más que suficiente para saber relacionarlo. Y por último, la última etapa es lo que se conoce como el periodo del pensamiento cristiano, ¿vale? Aquí tenemos en esta imagen unos padres de la Iglesia que son, bueno, pues los fundamentales protagonistas, la patrística, que se conoce como la patrística, después de la conversión y después de tomar también la religión como la religión cristiana como la oficial del Estado, pues evidentemente el pensamiento cristiano se desarrolla con mayor agilidad, con mayor eficacia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En qué se caracteriza todo esto? Bueno,
se propone formular racionalmente el dogma. O sea, aquellos dogmas cristianos buscan el fundamento racional basado en la filosofía clásica griega. Todavía estamos en la antigüedad, pero claro, este es el último periodo y estamos ya acercándonos peligrosamente a su conclusión, ¿no? Entonces, como es la nueva religión oficial, es necesario para que su contenido se dé con rigor, definirlo a la luz de la razón con las categorías procedentes de los filósofos griegos. Bueno, hay autores contemporáneos, Gustavo Bueno, por ejemplo, filósofo español, hace pocos años relativamente fallecido, que era marxista, era materialista, pero era un señor con muchísima inteligencia y además muy bueno y muy divertido. Si podéis ver algún vídeo en YouTube, ponéis Gustavo Bueno porque tenía mucho temperamento y en los debates se ponía como una hiena con los adversarios y bueno, es muy gracioso, ¿no? Además de que era un tío con una cabeza brutal, ¿no? Independientemente de que yo personalmente pueda coincidir o no con sus ideas, que en algunas sí y en otras muchas no, sobre todo en lo que se refiere a la interpretación materialista de la historia, ¿no? Que veremos con Marx fundamentalmente. Bien, pues este decía que es una estupidez, que es de idiotas, que es de bobos pensar que la religión católica no es racional, porque como también decía Unamuno, la religión católica está basada y fundamentada en la filosofía griega de los clásicos, por lo tanto está fundamentada en la religión. Entonces, decir que la religión católica es irracional es la mayor idiotez que se puede decir y la mayor falta de incultura. Esto estaba diciendo un ateo marxista. Luego al final de su vida un poco desengañado, pero que no dejó de ser de esta corriente, ¿no? Aseveraba lo que estamos viendo aquí de esta sexta parte y última de la antigüedad, ¿no? Que el pensamiento cristiano, el dogma, se fundamentó y se intentó con mucho éxito fundamentar y razonar sobre la filosofía griega clásica. Así que la religión católica de irracional no tiene nada. Muy bien, pues estos son las 6 etapas generales que debemos conocer. Ya hemos dicho que a Platón y Aristóteles les ubicamos en la tercera, ¿no? Donde se llega a lo suprasensible y donde la filosofía empieza a tomar un corpus, una sistematización, un orden como disciplina. Bueno, pues visto esto, me dejo muchísimas cosas en el contexto histórico-cultural, muchísimas cosas que son muy interesantes, pero ya os he dicho que no podemos ver más. Si a alguien le interesa algo, por supuesto, yo quedo a vuestra disposición para daros toda la información necesaria, para complementar lo que queráis, si a alguno le interesa, porque, insisto, nos hemos dejado autores pues muy fundamentales, ¿no? Nos hemos dejado a Anaximandro, Anaxímedes, que son los primeros, Tales, de Mileto, nos hemos dejado, por supuesto, a Sócrates, en fin, una cantidad de autores que son importantísimos, pero tenemos que ir al grano y con esto es más que suficiente para que tengamos el contexto y vosotros podáis definir bien el contexto y orientar a Platón, que ahora es donde el autor primero que vamos a estudiar en profundidad. Bueno, primero vamos a ver algunos datos biográficos, ¿no? Bien, Platón es ateniense, nació en Atenas, griego, en el 428-427 a.C., ¿no? Prácticamente 500 años antes de la venida de nuestro Señor. Bien, su verdadero nombre, esto por curiosidad, era Aristócles,
pero le llamaban Platón. Unos dicen que por su vigor físico, debía ser un tío que estaba cuadrado, grande, ¿no? Como dicen ahora, de hueso ancho, hermoso. Y otros dicen que le llamaban Platón porque tenía además de una buena almendra, una buena cabeza, pues tenía una buena frente. Su padre descendía del rey Codro, por lo tanto venía del linaje real y de linaje también aristocrático. Bien, fue primero fue discípulo de Crátilo, que era un seguidor de Heráclito, y luego, y fundamentalmente su mayor influencia y su maestro per se, fue Sócrates, ¿vale? Sócrates sería el maestro de Platón, aunque se inició con Crátilo. Y bueno, pues la comprensión de su pensamiento no es fácil porque ciertamente aun él no puso íntegramente por escrito todos sus mensajes filosóficos, ¿vale? De hecho, Sócrates no escribió nada, no escribió nada. Si leemos como leeremos algunas partes de Platón y trabajaremos, porque así entra en el examen y entra en la BAU, Platón se hace pasar por Sócrates y deja mucha de su doctrina, o sea, mucha de la doctrina que conocemos de Sócrates es por Platón. Es por Platón. ¿Vale? En el momento de Sócrates todavía no estaba de moda el dejar las cosas escritas, había una tradición sumamente arraigada de transmitir los conocimientos única y exclusivamente por vía oral, ¿no? Luego se dan cuenta de que, bueno, pues interesa más dejarlo por escrito para el resto de generaciones. Bien, seguimos avanzando. Platón le tocó vivir un momento que podemos definir como revolución cultural. ¿Por qué? Bueno, pues porque por lo que estábamos explicando anteriormente, ¿no? Porque había un conflicto entre la oralidad y la escritura, en la que venció la escritura. Sócrates eh, era partidario, y los anteriores, de transmitir el conocimiento solo de vía oral y que ahí se quedase, y que debía, además eran muy puristas en este sentido, o sea, no es baladí, por eso es una revolución cultural, no porque sea eh, un detallito, no, no, esto es muy importante y esto supuso una revolución cultural muy importante. Los que eran partidarios de la oralidad eran muy radicales y muy puristas en ese sentido, porque además todo esto tenía también cierto misticismo de pasar la información del maestro a sus discípulos, etcétera, 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 ¿no? Cuando llega la escritura y que finalmente venció y que Platón cedió a este cese, bueno, pues además de dejar el registro del pensamiento para todas las generaciones, hasta nuestros días, más de 3.000 años, se dice pronto, eh, podían tener también acceso más personas y no solo un grupo selecto, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bien, los sofistas, que fueron también los más implicados en la transición de la escritura, eh, bueno, pues ya empezaban a difundir sus ideas y la escritura como un medio de comunicación, ¿no? Ya Aristóteles adaptará sin reservas la cultura de la escritura y la consagrará definitivamente como medio privilegiado de transmisión del saber. Platón intentó una síntesis porque le pilló en medio entre ambas culturas, ¿no? Pero los resultados, como aquí pongo, no fueron demasiado aceptados por sus propios discípulos. O sea que a Platón le tocó estar un poco a caballo entre lo oral y lo escrito, y al final, pues como suele pasar con estas cosas, ni satisface a unos ni satisface a los otros. Tendrá que llegar a Aristóteles, y Aristóteles asentará, eh, por esa influencia también de los sofistas, que también la tuvo Platón, el método de la escritura como transmisión del conocimiento. Muy bien. Pues ya
sin más ni más, nos vamos a, entrar en lo que es la cuestión platónica, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que conservamos todos los escritos de Platón, que esto es bueno, pues es una suerte, no es fácil. De Aristóteles no se conservan, por ejemplo, todos los escritos, han perdido bastantes. También es verdad que Aristóteles escribió muchísimo, muchísimo. ¿Cómo están compuestos estos escritos? Pues son 36 diálogos, os sonará, y si no os lo digo ahora, os lo recuerdo, os lo anuncio por primera vez, que la manera que tenía de hacer filosofía y de escribir esta filosofía era a través de diálogos. Iba conversando con otra persona, con más personas, sobre un tema en cuestión y iban argumentando, iba entre los dos, iban viendo, en este caso Platón le llevaba hacia su terreno para que descubriese si estaba equivocado o no la otra persona y llegar a la verdad de las cosas, ¿no? Bien, entonces tenemos 36 diálogos subdivididos en tetralogías, ¿vale? Es un caso único y afortunado de la antigüedad contar con estos elementos escritos. Pero hay algunos problemas. Hay algunos que están claros que son de Platón, pero hay otros que no se sabe qué diálogos son los auténticos y cuáles no son auténticos los originales de Platón, aunque se relacione a ellos. Y también a veces tenemos problemas con la cronología de los diálogos, ¿no? No se sabe muy bien cómo o dónde se enmarcan en el tiempo. Bueno, hay otras dificultades, pero no vamos a entrar. Estas son algunas de las que encontramos o las más importantes o las que vosotros tenéis que saber en este momento respecto a Platón, ¿vale? Bien, ya hemos dicho que Platón reproduce el método dialógico, socrático, ¿no? Y esto lo que conlleva es crear un nuevo género literario. Por eso también es una revolución cultural. ¿De acuerdo? Eh, ya hemos dicho que Sócrates no dejó nada escrito, pero su manera de hacer filosofía era una manera dialógica, hablando con las personas, descubriendo entre ellos la verdad, viendo si había errores, si no, etcétera, ¿no? Y eso es lo que plasma Platón por escrito. De este modo, pues su labor filosófica eh, tiene ese toque socrático, ¿no? En la que implica al propio lector en la tarea de obtener mayéuticamente, por eso a este método dialógico se le llama mayéutica. ¿Por qué? Porque en la mayéutica se implica al propio lector o se implica en el diálogo con la persona con la que se está hablando, en la solución de los problemas planteados y no resueltos de manera explícita, ¿vale? O sea, no te está diciendo Platón en los diálogos, esto es así y esto es así, este es el problema, y así te lo defino un poco como sí que hace Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, en la Suma Teológica, te está diciendo, te presenta un problema, te presenta el punto de vista A, el punto de vista B y define. Pues aquí lo que se hace es mordisquear, por así decirlo, los problemas, darles vueltas, hablarlos poco a poco, etcétera, etcétera, y al final entre los dos hayan la propuesta de solución que tienen, ¿no? Este es el sistema y esto se llama mayéutica. Este concepto lo tenéis que tener muy claro. O sea, método dialógico socrático es mayéutica. Mayéutica no es otra cosa que implicar al propio lector en la tarea de solucionar los problemas planteados y que no estaban resueltos de manera inmediata, explícita, sino que la solución sale a través de la conversación, a través de tal. Y ya pasamos a otra parte que es muy importante,
que es cómo entiende la realidad Platón, ¿vale? Bueno, la he titulado La estructura de la realidad según Platón. Esto también, como os dije, es una de las áreas o de los apartados fundamentales de cada autor que vamos a estudiar, ¿no? ¿Y con qué vamos a empezar? Con el famoso mito de la caverna, que como veis aquí, el dibujo lo está representando, ¿no? Yo me imagino que ya habréis oído hablar del mito de la caverna famoso, porque es famosísimo. No por eso debemos de cansarnos de explicarlo, de entenderlo y de profundizar en él, porque es clave. Es clave, es un descubrimiento, además de lo suprasensible elemental para luego el desarrollo de toda la filosofía. Y bueno, hay que conocerlo bien y sobre todo saber qué es lo que nos está queriendo decir Platón con el mito de la caverna. Antes de nada, por favor, si os cae alguna pregunta, tanto mía como en Lavau, sobre la realidad en Platón, jamás contéis el mito de la caverna. Cuando digo contéis el mito de la caverna es que expliquéis todo lo que vamos a ver ahora del mito, ¿no? O sea, lo que se tiene que poner es que el mito de la caverna explica la estructura de la realidad de una manera simbólica, ¿vale? En este caso, los dos mundos que vamos a ver ahora, el mundo sensible y el mundo suprasensible. Cuando hablemos del mito de la caverna, todos tenemos que relacionar en nuestra cabecita dos mundos. Mito de la caverna, dos mundos, dos realidades. La realidad material y la suprasensible, la sensible y la suprasensible, ¿vale? Mito de la caverna. Esto es lo que vosotros tenéis que expresar, no contar todo el rollo que ahora vamos a ver. Os voy a poner además un vídeo de YouTube que lo cuenta muchísimo mejor que yo para refrescarlo, ¿vale? Pero nosotros lo tenemos que conocer, lo tenemos que saber para sacar la explicación, ¿no? A través del mito. Entonces, ¿dónde aparece el mito de la caverna en Platón? Pues aparece en el libro séptimo de la República. La República es un libro más o menos grande, tampoco mucho. Bueno, pues dentro del libro séptimo, que es como un capítulo, pasa que llaman libros, cuenta, además con una fuerza sobrecogedora y con una atracción brutal y con un acierto este mito, ¿no? En el que representa simbólicamente, acordaos que hablábamos de que Platón utiliza los mitos no para quedarse en el cuento, por así decirlo, y para explicar las diversas realidades de una manera, pues eso, mitológica, porque no había otra manera racional de explicarlo, ¿no? Platón utiliza el mito como Jesucristo, un poco las parábolas, para que me entendáis, para hacer entender más fácilmente las cuestiones que quiere explicar, que tienen a su vez una explicación racional, ¿no? No es un cuento de hadas, ni es un mito fantástico. Tiene una base muy clara de explicación racional. Entonces, utilizo el mito para explicar la racionalidad de lo que quiero decir, ¿vale? Esto es como actúa Platón y esto es importantísimo y muy clave. Así que cuando digo esto es muy importante y muy clave, bien recogido en vuestros apuntes, por favor, ¿eh? Vale, entonces, ¿qué quiere decir fundamentalmente este mito? Pues en primer lugar, la situación del hombre frente a la filosofía, frente a la moral, a la sabiduría, frente a la verdadera sabiduría. Y a la vez nos está explicando la estructura de la realidad. Dos mundos. Guardaos Platón. Realidad, dos mundos. Sensible, suprasensible. Sensible, suprasensible. ¿Vale? Mito de la caverna, explicación de la realidad. Dos mundos.
sensible, suprasensible. Bueno, pues ahora os voy a poner un vídeo donde explican el mito de la caverna de manera muchísimo más divertida que yo. Y bueno, pues aquí os lo dejo. De la cueva. Al principio... Perdón, que ya había iniciado. Venga, vamos allá. Hace ya unos largos 2400 años, Platón, uno de los grandes filósofos de la historia de la humanidad, escribió en su libro La República lo que conocemos como el mito de la caverna. Este mito, que es en realidad una alegoría, es una representación metafórica de la vida humana en un determinado sentido. En la alegoría se describe a varios prisioneros confinados dentro de una cueva desde su nacimiento, sin ningún conocimiento del mundo externo, atados de pies, manos y cabeza, de manera que no pueden moverse ni girar sus cabezas en ninguna dirección. Tan solo pueden mirar hacia la pared que se encuentra enfrente. Detrás se encuentra un pequeño muro, y detrás de este una hoguera. Las personas del exterior a veces se pasean por la caverna caminando entre el muro y el fuego, llevando con ellos todo tipo de objetos, de modo que el fuego hace que sus sombras se proyecten sobre la pared a la que miran los prisioneros. Estos, al no conocer otra cosa, creen que dichas sombras son las formas reales del mundo, su mundo. Un día, uno de los prisioneros es liberado y llevado fuera de la cueva. Al principio, el drástico cambio entre oscuridad y luz le produce ceguera temporal, desorientándole por completo e impidiéndole ver con claridad las formas reales del mundo exterior. Tras unos segundos de habituamiento, el exprisionero empieza a recuperar la visión poco a poco, comenzando a vislumbrar las formas reales de las sombras proyectadas que hasta el momento había conocido. Al principio no da crédito de lo que ven sus ojos, pero cuando estos se han terminado de adaptar gradualmente, se da cuenta de que las formas reales son mucho más claras, su profundidad, su contorno, sus colores, los sonidos que producen. Ahora todo es real. El exprisionero regresa a la cueva para compartir este gran descubrimiento con sus compañeros, pero al entrar, sus ojos ya no están acostumbrados a la oscuridad, y de nuevo se queda temporalmente cegado sin poder ver las sombras proyectadas en la pared. Sus excompañeros prisioneros creen que el hecho de haber salido al exterior le ha vuelto completamente estúpido además de ciego, y se niegan violentamente a ser liberados. Esta historia es una alegoría de la vida de aquellas personas que buscan y encuentran la verdad. Los prisioneros son las personas que no se cultivan, los seres humanos ignorantes que dan por sentada su realidad y su única perspectiva. Las personas sin hambre de conocimiento y sin ambición de crecimiento, las personas que no se cuestionan. El sol es la luz de la razón y el conocimiento que hace brillar la vida. Y el rechazo de los prisioneros al exprisionero retornado es el rechazo que toda persona con conocimiento sufre cuando expone su sabiduría y verdad ante un mundo ignorante. Las personas no solo se sienten cómodas y confiadas en su ignorancia, sino que son hostiles hacia quienes lo señalan. Todos nacemos en la cueva, todos somos ignorantes al nacer, pero es nuestro deber y nuestra responsabilidad para con nosotros mismos explorar la manera de salir de nuestras cuevas, romper con nuestros paradigmas que son las cadenas que nos atan a la cueva, abandonar la falsa creencia de que nuestra verdad es la única y nuestra realidad es la única tangible. Muchas de las cosas que perseguimos, como la fama, el dinero, la belleza absoluta, la pareja perfecta o el trabajo de ensueño, son mucho menos reales de lo que creemos y a menudo son fantasmas proyectados sobre nuestras frágiles y erróneas mentes. Salir de la caverna significa abrir nuestra mente a nuevas perspectivas, respetar y aprender de la diversidad que nos ofrece la opinión. Se trata de aprender a escuchar, de no tratar de imponer nuestra verdad sobre los demás como haría un nazi, de experimentar con lo nuevo y cuestionar lo viejo, de ser humildes y ganar conciencia de que el conocimiento es infinito y nosotros no lo poseemos. Cada vez que aprendes algo, cada vez que abres los ojos para mirar en una nueva dirección, es imposible volver atrás. Ya no puedes cerrar los ojos y hacer como si no hubiera pasado nada. No puedes ponerte una venda y hacer como que tal aprendizaje nunca ha existido, porque una vez lo conoces, ya es parte de ti. Y cuando trates de ponerte la venda, te quemará, porque estarás tratando de engañarte a ti mismo. Todos contamos con falsos paradigmas, puntos de vista impuestos por las circunstancias de la vida, por la manera en la que hemos crecido, por nuestro entorno o incluso por la suerte que hemos tenido. Y ser consciente de la existencia de estos paradigmas es el primer paso para romper con ellos y darnos la oportunidad de contemplar las cosas desde puntos de vista que, aunque siempre han estado enfrente de nosotros, nunca nos habíamos detenido antes a mirarlos. Así que para empezar por algún lado, yo, que en ciertos aspectos ya he salido de la caverna, regreso hoy a ella para decirte que he estado ahí fuera y sé con toda certeza que tú eres capaz de todo. Que tus mayores limitaciones no son económicas, no son sociales y no son físicas, son mentales. Que tu mayor enemigo no está fuera, sino dentro. Que solo tú puedes romper esas limitaciones con la espada de la actitud. Que el trabajo duro es mucho mejor que la virtud. Que la desgracia sí viene por sí sola, pero la suerte no lo hace.
Y ahora es tu turno. Puedes creerme y soltar tus cadenas, o rechazarme y quedarte en la cueva. Bueno, pues nada, esta es un poco la explicación de... A ver qué me está saliendo aquí. Perdonadme. Bien, esto es un poco la explicación del mito de la caverna, aunque tiene más riqueza el vídeo, pero simplemente lo que pretendía con este vídeo es que conocierais la explicación, ¿vale? Insisto, no hay que ponerla, no hay que ponerla en un examen, sí hay que poner qué es lo que quiere decir, ¿no? Sobre todo cuando te están preguntando, por bueno, pues por la cuestión de la realidad. Y bueno, pues nada más. Es suficiente para la clase de hoy. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, me podéis preguntar por correo electrónico, etcétera. También en los apuntes os aparecerá explicado con detalle la narración de esta alegoría, de este mito. Y bueno, nada más, que quedo a vuestra disposición. Un abrazo muy fuerte a cada uno de vosotros.